Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Irán Castillo Cruz. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Este es el proyecto 2 para la materia de Instrumentación y Control mediante Programación Gráfica, en el cual se desarrolla un control de nivel implementando un control PID en el software LabVIEW. Para tener una idea general del problema, no esperamos hacer una explicación exhaustiva, pero eh, en hidrodinámica se tiene algo llamado la ley de Torricelli, la cual establece que la rapidez de salida del agua a través de un agujero en el fondo de un tanque lleno con agua hasta una cierta profundidad h es igual a la velocidad de un cuerpo en caída libre desde una misma altura h. En este caso vemos aquí el modelo de un tanque con una cierta altura. Eh, la altura es la profundidad del agua. Una, se tiene un área del tanque y un área del orificio de salida. Teniendo esto en cuenta, podemos igualar la fórmula de la energía cinética con la energía potencial y despejar nuestra velocidad, de donde obtenemos esta expresión. Esto se considera para la velocidad de un cierto cuerpo, como puede ser una gota de agua, pero sabemos que no siempre va a ser una gota de agua, porque si el área de salida es lo suficientemente grande, el flujo va a corresponder a una cantidad de agua mayor. Entonces, en lugar de tomar una gota, tomamos el cuerpo como la misma área del orificio de salida. De esta forma obtenemos la fórmula para el flujo del volumen, más bien el volumen de salida, que es la expresión anterior multiplicada por el área del orificio de salida. Una vez teniendo esto, podemos obtener la variación del volumen, que sería nuestro flujo, como esta expresión que está en negativo, porque pues el nivel del agua está disminuyendo. Una vez teniendo el flujo, que es el cambio del volumen por unidad de tiempo, podemos decir que este cambio de volumen sería igual a el área que se tiene en nuestro tanque multiplicado por la variación respecto al tiempo de la altura o la profundidad a la que se tiene el agua. De aquí se obtiene esta expresión. Entonces esto lo podemos despejar para sustituir nuestra variación de la altura por la variación del volumen, obteniendo así la igualdad para determinar las variaciones del nivel de nuestro tanque. Podemos observar que esto pues nada más está considerando una salida de agua, pero no una entrada. Si quisiéramos considerar una entrada, podemos ver que la variación de la altura del tanque depende de un flujo de entrada menos un flujo de salida. El flujo de salida ya lo calculamos, es esta expresión, y el flujo de entrada pues dependerá del sistema que nosotros tengamos y así. En este caso, como una mera representación, se coloca un sistema donde se tiene un motor que se encarga de el llenado del tanque conforme se necesite. Entonces el sistema funciona de tal manera que para poder compensar o alcanzar un cierto nivel deseado en el tanque, se abre o se cierra o bueno, se aumenta o disminuye el trabajo que ejerce este motor.
Por otra parte, en la parte de la salida está controlado también por una cierta válvula que es, sirve para representar el cambio de, del área del orificio de salida. Una válvula puede funcionar como una especie de control on-off, teniendo solo dos estados, abierta o cerrada, o también podría ser, digamos, una electroválvula proporcional, donde se puede abrir o cerrar parcialmente la válvula y el área de salida podría variar. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? El sistema aquí tiene un botón de paro. Se tienen las constantes proporcional, integral y derivativa correspondientes al control PID. Se tiene aquí un control para definir el valor deseado, el set point, para el nivel del tanque y un cierto nivel de error. Aquí se grafican los niveles del nivel, eh, el nivel actual del tanque y el nivel deseado. Entonces, bueno, en este primer caso, para probar el sistema, se colocan las constantes integral y derivativa en cero y se prueba un control proporcional únicamente. Entonces, si damos en correr el programa, ahí tenemos un set point de 0. La línea blanca representa el set point. Si cambiamos el set point, por ejemplo, a 20, vemos que tenemos una línea con un color rojizo que representa el nivel del tanque, el cual se ve que también varía en el tanque. Si ponemos, por ejemplo, 40, vemos como el nivel del tanque intenta alcanzar el nivel del set point. ¿Qué pasa aquí? El control proporcional está tratando de acercarse lo más posible, pero tiene un error muy grande, que no logra compensar totalmente, simplemente no alcanza a llegar al nivel deseado. Nuestra constante proporcional en este momento es relativamente pequeña. Si la aumentamos un poco, inmediatamente vemos como el nivel del tanque se acerca un poquito más al set point. Si aparte le cambiamos el nivel del set point, vemos que esto se sigue cumpliendo. Estamos un poquito más cerca, pero no tanto. Si seguimos aumentando la constante proporcional, vemos que seguimos acercándonos al nivel deseado. Podríamos seguir aumentando la constante proporcional, pero alcanzamos a ver aquí un pequeño pico de sobretiro, y aún así no logramos alcanzar el set point. Si seguimos subiendo un poco más, vemos que se presentan unas ciertas oscilaciones. Tenemos ciertos picos tratando de alcanzar el set point, que sigue estando relativamente lejos. Estas variaciones, si seguimos aumentando la constante proporcional, vemos que son más pronunciadas. Cada vez tenemos más oscilaciones. Si le ponemos 1.8, ahí claramente se ve una diferencia. Vemos que las oscilaciones duran mucho más. Llegará a un punto donde el sistema se hará inestable, donde en lugar de oscilar tendiendo hacia un cierto valor estable, va a oscilar hacia el infinito, creando un sistema inestable. En este caso, si ponemos aquí 2, vemos que en lugar de disminuir, las oscilaciones aumentan de amplitud, y esto tenderá a infinito, creando un sistema inestable.
Entonces, si le regresamos a un valor de punto 1, vemos que se establece de nuevo muy lejos del set point, pero permaneciendo en un estado, digamos, estable. Ahora, ¿qué pasa si probamos un control proporcional derivativo? Podemos jugar con esta constante, le vamos a poner un valor relativamente alto, 4. Inmediatamente vemos cómo nos logramos acercar mucho más al set point, más quizá que con las variaciones que pudimos tener con la pura constante proporcional. Si cambiamos el valor del set point, vemos también, no sé si se alcance a notar, la diferencia en la velocidad en que la señal, el nivel del tanque alcanza su nivel, su valor estable. Para poder representarlo mejor, vamos a poner la constante derivativa en 0. Vamos a hacer un par de variaciones del set point para ver qué tan rápido tiende al valor estable, y rápidamente vamos a volver a poner la constante derivativa en el mismo valor, en 4, y vamos a hacer la misma variación para ver cómo cambia. Entonces ponemos en 0, ponemos en este caso en 10, lo vamos a subir a 20 para ver cómo cambia, y vemos que es un poquito lento. Si lo regresamos a 10 para ver la descarga, un poquito lento. Si lo ponemos en 4 el derivativo y regresamos al 20, vemos que se acerca al valor estable mucho más rápido. Igual para la descarga, se acerca mucho más rápido que cuando no se tenía una constante derivativa. Entonces, inmediatamente se nota las ventajas de un control proporcional derivativo, un control PD, en comparación de un control proporcional puro. ¿Qué pasa ahora si ponemos la constante derivativa en 0 y probamos con un control PI, control proporcional integral? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, un valor de 0.2. Vemos pequeñas oscilaciones. De hecho, las oscilaciones fueron tan grandes por cambiar la constante integral durante la ejecución del programa, que se va a valores negativos del programa y se genera un error. Entonces, en este caso nosotros tenemos un set point de 10. Vemos que para alcanzarlo, en este caso viene desde un nivel de 0. Logramos alcanzar un set point algo distinto a los controles anteriores. Vamos a ir a 20. Nuevamente vemos como el nivel del tanque tiende al nivel deseado, cosa que no habíamos logrado con un control proporcional ni un control proporcional derivativo. ¿Cuál es el problema? Que nuestro costo por alcanzar nuestro set point es, pues hay pequeñas fluctuaciones de nivel, hay variaciones, picos, hay oscilaciones. ¿Qué pasa si aumentamos un poquito más? Vemos como las oscilaciones son mucho más pronunciadas ahora. Entonces, sí, quizá la constante integral nos permita alcanzar nuestro nivel, set point, nuestro nivel deseado, pero
tiene un costo, podría decirse alto, que dependiendo del sistema, de la aplicación, puede llegar a ser muy importante, no solo, bueno, primero por el cuidado de nuestros instrumentos que se pueden llegar a dañar con este tipo de oscilaciones, y también porque pues, podemos estar manejando ciertas variables eh, delicadas, muy sensibles, que no nos podemos dar el lujo de tener oscilaciones tan grandes. En este caso vemos que por más que pase el tiempo, sí, nuestro error es prácticamente cero y aún así tenemos pequeñas oscilaciones. Si nos vamos a un nivel de 40, por ejemplo, podemos notar cómo el nivel en el tanque varía mucho, después se hace bastante, se estabiliza mucho. Entonces, eh, un valor tan grande de la constante integral quizá no sea lo mejor, lo podemos bajar, por ejemplo, a 0.2. Vamos que aquí, por ejemplo, incluso aunque cambié la constante integral durante la ejecución del programa, la variación no fue tan fuerte. Estamos en un nivel de 40, vamos a ir a un set point de 20. Vemos que la oscilación disminuyó bastante. Entonces, podemos ver las ventajas y desventajas de los distintos controles. Si ahora mezclamos los tres tipos de control para crear nuestro PID y sacar el mayor provecho de todas las características, podemos poner constante derivativa en 2, por ejemplo. Vamos a ir a 40 para ver cómo cambia. Inmediatamente vemos cómo las oscilaciones disminuyen muchísimo. Seguimos alcanzando nuestro set point gracias a la constante integral, pero esas oscilaciones que teníamos para llegar a ellos, sí tenemos un sobretiro, pero las oscilaciones disminuyeron bastante. Ahora también la velocidad disminuyó. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el control proporcional derivativo. Vamos a poner la constante diferencial en 0. Vamos a cambiar el set point y después vamos a ponerlo otra vez en 2 para ver qué tanto cambia la velocidad. Entonces ponemos en 0, vamos a ir a 20. Está descarga y un poquito el proceso de llenado. Ahora ponemos en 2 la constante derivativa y repetimos. Y vemos que el proceso es más rápido. Igual para el llenado del tanque. Las oscilaciones desaparecen y nos aproximamos más rápido a nuestro set point. Entonces, jugando con estas constantes, nosotros podemos fácilmente conseguir ciertos valores dependiendo de las capacidades de nuestros dispositivos, de las variables que estemos manejando, para conseguir el mejor comportamiento posible. En este caso, bueno, podemos probar cambiar nuestra constante integral. Ya en nuestro PID tenemos 0.2, podemos poner 3. Vamos a ir a un valor de 40. Vemos que a pesar de tener nuestra constante diferencial, el estar cambiando nuestra constante integral a un valor demasiado alto, pues genera oscilaciones importantes antes de conseguir un estado estable, digamos. Entonces seguimos manteniendo mejor nuestra constante integral en un valor relativamente bajo.
Y tratando de buscar la estabilidad del sistema, podemos probar con estos valores. Vemos cómo disminuyen las oscilaciones de forma importante. Vamos a seguir aumentando un poquito aquí. Inmediatamente vemos cómo vamos logrando alcanzar digamos un suavizado, un comportamiento suave del sistema, de forma que si tenemos variables delicadas, pues podemos manejarlas adecuadamente. Con esto, bueno, pues podemos ver el comportamiento del control PID. También una cuestión quizá importante a mencionar del sistema es, vamos a poner la constante integral y la derivativa en cero. Vemos que en el control proporcional puramente esto es nada más para fines demostrativos. Nosotros tenemos un dial de qué tanto se abre o se cierra el orificio de salida, en este caso con una válvula. Entonces tenemos una cierta diferencia entre nuestro valor deseado y nuestro valor actual. Si nosotros variamos nuestro dial, podemos ver que abrimos o cerramos cambiando qué tan rápido sale o entra el agua de nuestro tanque. Bueno, más bien qué tan rápido o lento sale el agua, perdón. Y esto mismo tiene cambios importantes en el comportamiento del control. Entonces, si nosotros utilizamos una cierta variación de la abertura del orificio de salida junto con un control, una buena elección de nuestras constantes de nuestro control PID, pues podemos obtener un sistema bastante decente y estable, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Bueno, el programa cómo funciona. Básicamente tenemos el control PID aquí, luego se considera la ecuación que vimos anteriormente para la disminución de nivel, o sea, qué tan rápido se sale por el orificio de salida el agua, es decir, el caudal de salida del tanque. Entonces esas son las dos partes importantes del programa. Primero lo que se hace es tomar el set point, el nivel del tanque, se restan para obtener el error. Con el error podemos llevar a cabo las distintas partes de los controles, proporcional, integral y derivativo. En el caso del proporcional, bueno, el error se pasa directamente aquí. Esta es una suma que pues integra las tres partes. La segunda parte está aquí, donde se ve el control integral, donde pues llega el error y se suma a sí mismo a un error anterior. Cada vez que se ejecuta esto, bueno, se está haciendo una suma de los errores. Y la parte derivativa está aquí, donde se utiliza el error anterior. Para esto se manda una línea que se muestra aquí abajo, donde el error se guarda en una variable llamada el error anterior, que es usada aquí para la parte derivativa, restando tanto el error con el error anterior, haciendo multiplicación con la constante derivativa, por supuesto. Y aquí, bueno, ya vimos, se juntan las tres partes del sistema PID y se multiplican con
la constante proporcional, aquí se multiplican y aquí sale lo que en este caso tenemos como el flujo. En un sistema real, bueno, esta señal pues podría servir para determinar qué tanta energía se le manda a los actuadores, por ejemplo en este caso eh, el motor. Para esta señal puede servir para mandarle más o menos energía al motor, más potencia, menos potencia. Y en esta parte, bueno, se realiza la ecuación que vimos antes para la salida, tomando el área de salida. Esta es el control dial que vimos antes, sería esta perilla de aquí. Eh, Se toma en cuenta, esta es una constante que funciona como el diámetro del tanque. En este caso pusimos 5, se puede poner cualquier otro. Se utiliza pi para obtener las fórmulas adecuadas. Se toma el 9.81 como la constante gravitacional, y se hace una retroalimentación. Vemos que en la fórmula que vimos antes tenemos el cambio de la altura como eh, el diferencial de h. Entonces para obtener la altura nosotros lo que hacemos es integrar. Entonces esta señal se mete aquí a una integral. La salida se retroalimenta aquí porque vemos que en la fórmula tenemos el diferencial de h y depende de la misma h. Entonces se retroalimenta esa parte y la salida se lleva al tanque para actualizar el nivel del tanque y a la gráfica utilizando un clúster. En este caso, bueno, se utilizó un clúster, pero se pudo haber simplemente hecho una unión de señales, ya que vemos que las dos entradas son del tipo doble. Los clústeres pues, nos ayudan a juntar datos de distintos tipos, como si fueran un solo arreglo. Es válido ponerlo, pero no era la única forma. Entonces aquí se introducen los niveles del tanque y los niveles del set point que vienen desde el inicio del programa. Entonces así funciona nuestro sistema. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.